A continuación les vamos a presentar el recubrimiento en bananos. Nuestro grupo está conformado por Santiago Antonilés, Paula González, Camila Guevara, Valentina Forero, Juliana Ramírez y David Sánchez. Las frutas y las hortalizas son los mejores transportadores de vitaminas, minerales y otras sustancias bioactivas que diariamente nuestro organismo necesita. Además, proveen al cuerpo carbohidratos, proteínas y calorías. Estos efectos nutricionales y promotores hacen que las frutas y las hortalizas sean importantes para nuestra nutrición. El banano posee destacadas propiedades que ayudan a mantener una excelente salud, ya que es rica en fibra, potasio y en hidratos de carbono simples y complejos. La Organización Mundial de la Salud recomienda incluir este alimento en la dieta familiar durante todo el año. Colombia se ubicó desde el año 2017 como el quinto exportador mundial de banano, con una producción de 98.4 millones de cajas de 20 kilos, suponiendo esto un importante producto a nivel nacional. Sin embargo, al ser el banano un producto altamente perecedero y un fruto climatérico, este corre mayor riesgo de pudrirse previo al consumo, pues este puede sufrir deterioros microbiológicos y fisiológicos, pérdida de agua, altas velocidades de producción de etileno, exceso de ingreso de oxígeno o daño mecánico durante las etapas de post cosecha y almacenamiento. Es por esto que es de vital importancia combatir este problema y diseñar un mecanismo que alargue la vida útil de los bananos tanto en los establecimientos de venta como en los hogares de los consumidores. Comúnmente, hasta un 23% de estos alimentos se pierden. Esto causa pérdidas económicas y, en cierta manera, daños a la salud. Reducir la pérdida de frutas requiere adaptar varias medidas durante cada una de las etapas de la producción, pero con más importancia en el almacenamiento y en el procesamiento de estas. Todo esto se hace para obtener productos adecuados con mejores propiedades organolépticas y nutricionales. Hay varias técnicas como uso de atmósferas modificadas, aplicación de calcio o retardantes químicos que se pueden aplicar de manera industrial. Sin embargo, estas soluciones no alargan la vida útil de los alimentos y desencadenan altos costos para la industria y por lo tanto una baja rentabilidad. Todos hemos vivido en casa la experiencia de ver cómo la textura, el sabor, el olor y la apariencia de un banano cambia en términos negativos, generando así un desperdicio de comida cada vez mayor. Es por esto que decidimos optar por un recubrimiento a base de cera vegetal de soya y coco que todos podemos hacer para mitigar esta problemática. De los 9.76 millones de toneladas perdidas y desperdiciadas, 6.1 millones corresponden a frutas y verduras, es decir, el 62%, 2.4 millones a raíces y tubérculos, es decir, el 25%, 772.000 a cereales, que corresponde al 8%, 269.000 a cárnicos, que corresponde al 3%, 148.000 a legumbres, que corresponde al 2%, 50.000 a pescados, es decir, el 1%, y 29.000 a productos lácteos, que corresponderían al 0%. Por medio de las entrevistas logramos encontrar que los establecimientos grandes, tales como lo son Carulla y Éxito, pierden del 15 hasta el 20% de las frutas que llegan a esos locales, mientras que los establecimientos pequeños, tales como las tiendas de barrio, pierden alrededor de 20 a 30 canastas de frutas que llegan. Todo esto es acorde a cada uno de los establecimientos. Dado que se obtuvieron los datos por medio de las entrevistas realizadas, no se pudieron obtener cifras iguales para así poder comparar los grandes mercados con las tiendas pequeñas. Sin embargo, se puede concluir de ambas entrevistas que el resultado de tales pérdidas se deben debido a que los establecimientos tienden a desechar los productos, dado que no hacen uso de procesos para el cuidado y conservación de la fruta, o puede que no se hagan uso de cámaras de frío para evitar la degradación de la fruta. Esto podemos deducirlo gracias a los porcentajes obtenidos en cada una de las entrevistas. Por otro lado, tenemos que más de 9.66 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año y la mayor parte de esto se registra en la cadena de frutas y vegetales. Este desperdicio representa el 34% de la producción total del país. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social y la FAO, en el 2010 se perdieron en Colombia 1.426.932 toneladas de frutas y verduras en la etapa de post cosecha. Esta cifra equivale al 39% total de la oferta de frutas y verduras de este año. De esta pérdida total, el 32% correspondía a frutas, es decir, 1.154.923 toneladas, y el 7% a verduras, es decir, 272.009 toneladas.
Bueno, ahora para hablar un poco más específicamente del recubrimiento, nosotros hemos optado por recubrir nuestra fruta, que en este caso es la banana, con cera vegetal a base de soya y aceite de coco, con el único objetivo de preservar un poco más el tiempo de vida útil de la fruta, pues estamos aislando el contacto directo con el oxígeno y la fruta. Nuestra metodología va un poco de que tenemos que derretir a 180 grados por aproximadamente 10 minutos la cera hasta que nuestra mezcla sólida se vuelva una mezcla líquida. Luego lo aplicamos rápidamente con una brocha a la fruta, pues específicamente por la cáscara de la banana, porque no va a estar sin la cáscara. Luego lo dejamos secar hasta que la cera pase de estar líquida a que pase completamente a estar sólida. Después de eso utilizamos el permeámetro que está en el laboratorio ML418, medimos la permeabilidad de gases en la fruta con y sin recubrimiento para poder comparar los resultados. Entonces tendremos una banana con nuestro recubrimiento de soya y aceite de coco y una banana sin ningún recubrimiento en específico, a lo natural. Ahora hablaremos un poco de las aplicaciones. El recubrimiento de fruta tiene diversas aplicaciones que son bastante útiles a la hora de evaluar lo que estamos inspeccionando más a fondo en esta práctica. Una de estas cosas importantes es el transporte y el almacenamiento de las frutas, la conservación de frutas en puntos de venta, el uso de frutas de cáscara gruesa y cutícula delgada, y la aplicación en ingeniería para mejorar procesos agrícolas. Entonces, con este recubrimiento podríamos optar por retrasar un poco el proceso de oxidación de la fruta por medio de la exposición al oxígeno de la atmósfera. Algunas propiedades son que al ser un material de envoltura que proviene de naturaleza, no es tóxico y ayuda a incrementar la calidad de los alimentos durante su conservación. Esto debe tener ciertas exigencias funcionales. Un recubrimiento debería cumplir las siguientes cosas. Primero, el ser libre de sustancias tóxicas y seguro para la salud. Seguro debería tener una tecnología simple para su elaboración. Debería proteger la acción física, química y mecánica de la fruta. Debería presentar ciertas propiedades sensoriales que no cambien el sabor original abruptamente. Debería preservar la textura de nuestra fruta y prolongar la vida útil del alimento a través del control sobre el desarrollo de microorganismos. Y para terminar este fragmento de nuestra presentación, algunos beneficios a largo plazo podrían ser la fácil remoción de este recubrimiento y que no cambie las características de la fruta si se desea comer en su estado natural. Incrementar la conservación de la fruta. También se debe saber que es de película porosa, lo que permite el paso de cierta cantidad de oxígeno, pero no completamente como si no tuviera esta recubrición. Menor impacto ambiental al no requerir agua para el lavado de frutas o desecho excesivo de las mismas en caso de que nuestro consumidor decida no limpiarla. Y el beneficio-costo entre la fruta y el precio que tiene este recubrimiento lo notamos un poco positivo, bastante positivo, pues el costo de la cera es bajo y el beneficio que se tiene para el recubrimiento de frutas es bastante alto. A continuación seguiremos con nuestra presentación. Para el modelo matemático realizamos un balance de envoltura del banano. Para este asumimos que el banano era completamente cilíndrico y que el flujo de oxígeno solo variaba en dirección radial. Además asumimos película estancada y también asumimos que el recubrimiento hecho de cera está incluido en el volumen de control. Para comenzar hicimos un balance de energía, el cual contiene dos términos referentes al flujo de oxígeno, uno de entrada a la envoltura y otro de salida a la envoltura. Además de estos dos, se tiene un término de generación, el cual tiene que ver con la reacción homogénea que se da en todo el volumen de control. Esta es el término de velocidad de reacción, que tiene que ver con una constante de reacción y tiene que ver con la concentración de oxígeno gaseoso. Para la resolución del problema asumimos la ley de Pseudo-Fick. Esta ley se puede asumir ya que tanto la cáscara del banano como el recubrimiento que hicimos a base de cera tienen una superficie porosa. Con ayuda de esta ley de Pseudo-Fick y el balance de envoltura y las ecuaciones diferenciales que salen de este, se tiene el perfil de concentración que se muestra en la pantalla. A partir de este perfil de concentración se halla el perfil de flujo, el cual nos permite saber qué tanto oxígeno entra al banano para que se dé la reacción. Modelo matemático y ley de Darcy. Funcionamiento del permeámetro utilizado. ¿Cómo funcionó el permeámetro utilizado en el laboratorio ML418? Bien, pues dicho permeámetro utilizado se compone de una entrada de un fluido. Nuestro fluido de entrada fue nitrógeno por temas de seguridad.
y el cual entra a una cápsula en la cual se introduce nuestro recubrimiento. En dicha cápsula, en la parte inferior, se encuentra un agujero por el cual saldrá el fluido que logró atravesar nuestro recubrimiento de cera de soya y coco, y finalmente una salida del fluido con el resultado obtenido. Dicho resultado se presenta en unidades de PSI por pulgada cuadrada. Dicho permeámetro funciona y opera bajo la ley de Darcy. Ley de Darcy, fórmula y función. La ley de Darcy se obtiene mediante resultados experimentales, ya que mediante operaciones teóricas no se llega a ningún resultado. La persona que la formuló se llamaba Henry Darcy, con base en resultados experimentales. La ley esencialmente funciona bajo un flujo de entrada laminar. En el laboratorio, nosotros aseguramos que la entrada de nuestro fluido fuera de flujo de entrada laminar. La explicación de la ley. La ley define el movimiento de filtración en un medio poroso. Dicho medio poroso se encuentra como se encuentra en nuestro volumen de control. La ley establece que la velocidad del fluido en un medio poroso es proporcional al gradiente hidráulico a través del coeficiente de permeabilidad. Presentaciones de la ley. La ley de Darcy, como toda ley, puede encontrarse de diferentes formas. Dichas formas pueden ser teniendo en cuenta variables como velocidad o teniendo en cuenta variables como caudal, como área, como longitud, como viscosidad o como presiones. Resultados obtenidos luego de 6 días. Se hizo un análisis físico a los 3 bananos de la misma cosecha cada uno. En el día 1 se presenta en la imagen el desarrollo del proceso al adicionar cierta cantidad de cera a cierto tipo de bananos. En la foto se observa el primer banano, el cual no posee ningún tipo de cera, el segundo banano que posee una pequeña cantidad de cera, el tercer banano que posee gran cantidad de cera y el cuarto banano que posee una inmensa cantidad de cera. Después del día sexto, se observan los siguientes resultados, teniendo solo 3 bananos debido a que se hizo uso de un banano para el laboratorio. Se presenta entonces el banano sin recubrimiento luego del sexto día, el banano con una pequeña cantidad de recubrimiento luego del sexto día y el banano con una cantidad considerable de recubrimiento luego del sexto día. Resultados físicos obtenidos para los 3 bananos. Visualmente se observó un color mucho más oscuro en el banano sin recubrimiento, a comparación de los de recubrimiento. En la textura, al momento de tocar y sentir los bananos, el que se encontraba sin recubrimiento se sentía mucho más débil y gelatinoso con respecto a los de recubrimiento. En olor y presentación, al momento de abrir los bananos, se obtuvo que el banano sin recubrimiento poseía un olor más fuerte al resto. A su vez, al momento de abrir el banano con mayor recubrimiento, salió un poco de líquido de agua de su interior. Apertura frontal de los bananos. Como se observa en la imagen, el primer banano posee un color en la fruta mucho más oscuro a comparación de los bananos con recubrimiento. Finalmente, al abrir longitudinalmente los bananos, se obtuvo, además de en el banano con mayor recubrimiento, un poco de salida de líquido, agua. Se observa que en el primer banano se tiene un color mucho más oscuro y la fruta un poco en peor estado a comparación del resto. En el banano en medio se observa un indicio al dañado de la fruta y en el tercer banano se puede observar prácticamente una fruta en perfecto estado. Bueno, este es el permeámetro que vamos a utilizar para medir la permeabilidad del banano con la cobertura que hicimos para disminuir la velocidad de reacción de la maduración del banano. Entonces, en esta máquina vamos a ingresar nitrógeno gaseoso por esta manguera hasta este tubo de acá donde va a estar el recubrimiento que vamos a medir, y por aquí sale el flujo de nitrógeno que entró por este tubo de acá. La gracia es que nos muestre la presión en PSI por pulgada cuadrada para que así podamos calcular la permeabilidad del recubrimiento. Esto se hace debido a que la presión está directamente relacionada con la velocidad de reacción, ya que pues aquí vamos a medir el flujo de nitrógeno que deja pasar la envoltura, el recubrimiento del banano, entonces con eso se puede calcular la velocidad de reacción que se tiene. Hola clase, al final de hacer nuestro experimento pudimos ver varias conclusiones. Una de ellas es que si bien el recubrimiento con soya y aceite de coco servía para utilizarlo en el permeámetro, vemos que se puede ver un poco desagradable la presencia de nuestro banano. No se ve completamente natural, obviamente pues tiene un recubrimiento extra que no es natural del banano, pero esto puede traer consecuencias negativas a la hora de hacerlo
interesante para que el customer lo compre. Entonces pudimos ver que se veía más bonito, más presentable con el recubrimiento a base de maicena, azúcar, agua y limón, pero este no era compatible con el permeámetro que íbamos a utilizar. Una conclusión que podemos sacar es que si bien sí funciona el de soya y aceite de coco, no se ve muy presentable, y el que no funcionaba con el permeámetro, que era el de maicena, limón, agua y azúcar, era más rico a la hora de ser comestible sensorialmente hablando, era más atractivo visualmente hablando. Podríamos optar por utilizar cualquiera de las dos, ateniéndonos a las consecuencias del consumidor a la hora de que éste decida si comprar nuestro producto o no. Entonces, a la hora de querer sacar este producto al mercado, nos toca evaluar muy bien qué preferimos. Otra cosa que pudimos notar es que el recubrimiento de maicena, agua, azúcar y limón traía algún tipo de hongo consigo, o sea, a la hora de guardarlo por mucho tiempo. Y el de soya y aceite de coco, aunque no tuviera moho ni algún hongo extraño, puede percibirse un poco desagradable. Entonces toca tener estas cosas en cuenta. Para conocer la efectividad de nuestro recubrimiento, asistimos al laboratorio y hicimos un estudio con un permeámetro, el cual midió la presión ejercida por un flujo de aire, en este caso de nitrógeno, que pasaba a través del recubrimiento. Los resultados de este fue primero 34 psi sobre pulgada cuadrada. Además, se hizo una réplica que nos dio 35 psi sobre pulgada cuadrada. Estos datos tan cercanos nos ayudan a saber la veracidad de nuestros resultados. Con estos datos se podría calcular la permeabilidad junto a la ley de Darcy. Sin embargo, no se tienen unos datos experimentales necesarios como la viscosidad de nuestra envoltura para poder calcularlos. Por otro lado, no tenemos punto de comparación de la presión, debido al permeámetro que se usó. Es decir, que no pudimos hacer este mismo experimento solo con la cáscara del banano, por lo cual no se puede comparar con ningún otro resultado. A pesar de esto, se sabe que el recubrimiento tiene que alterar la permeabilidad del banano, lo cual hace que la permeabilidad se vea condicionada y que ésta afecte el flujo de oxígeno entrante al banano, lo cual afecta directamente a la reacción que se da adentro del banano, así ralentizando la maduración de la fruta, lo cual es el objetivo que queríamos lograr en este experimento. Por último, aquí les mostramos las referencias utilizadas para la realización del video. Muchísimas gracias por verlo y que tengan un lindo día.